Vamos a abrir nuestras Biblias hoy al Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32, donde vamos a estar hoy. Algunos otros pasajes también, pero vamos a estar aquí mirando al tercero de las parábolas que Jesús dice en ese capítulo, y terminamos aquí. Nuestra serie estaba de ¿quién es tu uno? Y la realidad de esa serie fue pensar nosotros en la persona que nosotros queremos alcanzar, que conocemos con el Evangelio. Y compartir con ellos y ver cómo es la perspectiva que tiene Jesús, Padre, el Dios Padre y también el Espíritu Santo, y como vemos aquí en esos tres parábolas, donde algo estaba perdido. Y cómo encontrar esa cosa que estaba perdida, ellos celebraban, regocijaban en la realidad también, en la tierra y también en el cielo, para que alguien, un pecador, arrepintió y conoce a Él y está con Dios otra vez en su relación con Él. Y es por esta situación que llegamos a esta tercera parábola. Esa parábola nos da una mirada al Dios Padre. Es realmente lo que vemos hoy. Y como Él recibe otra vez a los hijos que están perdidos. Los hijos que andan como el pródigo aquí, que anda en su propia manera, propios caminos. Y vamos a ver hoy la idea principal es que Dios muestra su amor hacia sus hijos a través de su perdón cuando nos arrepentimos ante Él. Vamos a empezar con oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, de escuchar, de conocerte mejor por medio de ella. Te pido ahora nos ayuda a abrir nuestros corazones a ella. Ayúdanos a dejar al lado las cosas que nos tiene, que son difíciles y estamos preocupados, sino enfocarnos en ti por un ratito ahora y dar gloria en todo lo que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay momentos en la vida en que los que tomamos decisiones, elegimos aceptar una u otra postura ante un problema, elegimos comer de una manera u otra, elegimos vivir de una manera u otra. Cada cosa estamos decidiendo tomar esa decisión. Elegimos trabajar de una manera u otra, elegimos amigos de una manera u otra, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tiene una razón, un plan o una idea de por qué haremos o pensaremos lo que haremos. Tenemos una idea. Esta serie, como ya estamos analizando Lucas 15, hemos visto la acción de Dios al buscar lo perdido, que realmente nos señala a nosotros, los que estamos perdidos sin Cristo. Podemos ver cómo Él va a buscar a ellos. Terminamos esta serie ahora con la última de estas tres parábolas, la parábola del hijo pródigo. Aquí vemos una perspectiva diferente, vemos la perspectiva del hijo pródigo, el hijo menor que sale para hacer lo que quiere, el amor y el perdón de su padre también. Las dos perspectivas aquí. Esta parábola nos da una idea de cómo vivimos, como el hijo pródigo, hasta que nos arrepentimos ante el Padre. Y el Padre, Dios mismo, muestra su amor hacia sus hijos a través de su perdón cuando se arrepienten ante Él. Leamos juntos nuevamente estos versículos. Y si miramos 15, versículos 11 a 32, no vamos a leerlos completamente ahora, pero el versículos 11 hasta versículo 19 vemos las decisiones del hijo pródigo. En versículo 11 Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame el parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Vamos a parar ahí. Las decisiones del hijo pródigo. Primero vamos a ver esto. Comenzamos nuestro análisis de esta parábola desde la perspectiva del hijo pródigo. Realmente el más joven de los dos hijos toma una decisión que afectará su vida y lo pone en un camino que no lo llevará a lo que desea. ¿Cuántos de nosotros hemos sido jóvenes y decidimos hacer algunas cosas y ahora que pensamos después, años después, estamos como, wow, ¿qué estaba pensando yo en ese momento? Pero eso es lo que está pasando con este hijo. Las decisiones que vemos en los versículos 11 a 19 son un vistazo también a cómo nosotros, como pecadores, vivimos nuestras propias vidas ignorando todo hasta que finalmente vemos el desastre que hemos hecho por nuestra cuenta. Es aquí donde vemos nuestra necesidad de arrepentimiento. La elección del hijo pródigo, primero que vemos aquí, él quería vivir como quiera. No quería quedarse abajo del techo de su padre, ¿no? Él quería andar y hacer las cosas que él deseaba hacer. Versículos 11 a 12. Él quería vivir como quiere. Pide lo que se espera como herencia y se aventura por su cuenta. Ya está, se va. Desde la caída en Génesis 3, la humanidad ha nacido en el pecado con un deseo consciente de vivir para sí mismo. Podemos ver en diferentes pasajes que habla de esto en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, que afirma que somos así. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Tito 3:3 afirma: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Efesios 2:1 y 3 afirma también: y Él les dio vida a ustedes, hablando de los creyentes ahí, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Él está hablando aquí de cómo somos antes, el apóstol Pablo que habla en Efesios y Tito, Isaías en Isaías 53, es como somos antes de conocer a Cristo. Cristo afirma en Mateo 7:13 también: entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Una comentarista que estaba mirando lo expresaba así: como miembro de la casa de su padre, el joven lo tiene todo, pero es ingrato
e impaciente, así que se hace huérfano de padre. Como quiere satisfacer sus deseos pecaminosos, también se hace vagabundo, yéndose a un país lejano. Y es lo como nosotros somos. Nuestro deseo no es para las cosas de Dios, nuestro deseo no es para vivir para Él, nuestro deseo, si dejamos de pensar realmente en todas nuestras vidas, nuestro deseo antes de conocer a Cristo es hacer las cosas que yo quiero hacer. Y en realidad, cada uno de nosotros tenemos ese deseo. Y aún como hijos y hijas de Dios por medio de Cristo, aún en eso, todavía seguimos con eso. Tenemos que pelear con esto. Tenemos que matar el viejo hombre, la manera de vivir que teníamos antes y seguir fiel a Él. No es fácil. Y este hombre decidió, como joven que piensa, yo puedo hacer las cosas que yo quiero hacer. Así que voy a salir. Quiero mi herencia, quiero ir. Y así sale. Y vemos ahora la consecuencia del hijo pródigo. Versículos 13 a 16. Aquí en versículos 13 a 16 era como él va a perder todo lo que tiene valor. Todo. No tiene el dinero que le dio su padre, ya pierde. Hay un gran hambre ahí en ese país y ahora no hay manera no sabe cómo va a sobrevivir todo. Después de vivir a lo grande y plenamente para sí mismo, el hijo descubre que ha perdido todo lo que tenía valor. Vemos, versículo 13, que desperdició sus bienes, viviendo sin preocupaciones. Él no está pensando en eso. Yo recuerdo cuando mi hija era pequeña, quería que yo comprara algo para ella. ¿Tienes tarjeta, papá? Pero dinero tiene que venir de algún lugar. Y este hombre gasta todo, pierde todo y llega al punto que tiene necesidad. Y el resultado es que cuando se encuentra en necesidad, se ve obligado a alimentar a los cerdos. Ahora tenemos que pensar en esta parte, ¿a quién está hablando Jesús en ese momento cuando está diciendo esa parábola? Recuerda al principio, en capítulo 15, versículo 1, está hablando a los fariseos y a los escribas. La gente que son los líderes religiosos que hay de esa parte. Y si pensamos al Antiguo Testamento, ellos siguiendo la ley de Moisés, que no pueden comer ni tocar cerdos. Era un animal inmundo, que ellos no podían tener nada que ver con eso. Así que explicando esta parábola, da un sentido aún más, que este hombre, este joven hombre, él llegó tan bajo su situación, que al final no puede, tiene que ir y alimentar a los cerdos, que un judío nunca iba a hacer. Nunca iba a tocar eso. Si estaban siguiendo, da un enfoque en esta parábola diferente para ellos, porque están mirando y ven de la realidad que este hombre tenía. Estaba en lo más bajo de lo bajo ahora. Así que nos muestra que él ha caído hasta el fondo. No hay más para él. No puede caer más bajo desde aquí para ellos. Una descripción de esta difícil situación de él me dice así: sin autocontrol ni gratificación retardada, termina sin un centavo. Al final se queda sin amigos y sin comida. Se revuelca en lo que los judíos consideraban y cuidando esos animales asquerosamente inmundos. Una vida pecaminosa es una historia de riqueza a la miseria. Su vida se hunde en la miseria y la soledad. Si vives
para ti mismo, pronto vivirás solo. No tiene ningún amigo en el mundo que le ayude. Continúa y creo que es útil para nosotros ver la conexión aquí también, que así es como se ve vivir separados de Cristo desde la perspectiva del cielo. Dios Padre observa como sus hijos ricos, pero rebeldes, desperdician su amor y sus riquezas mientras huyen de Él hacia el lejano país del pecado. Los pecadores rechazan toda la bondad de la creación de Dios y todo el disfrute de las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios mismo. Queremos recibir lo que Él quiere, pero no queremos servirle. Y este hombre ve ahora que Él bajó tanto, vemos cómo Él decide lo que va a hacer. La vida sin Dios es realmente una muerte lenta. Sin Dios vivimos para morir, pero el arrepentimiento es morir para vivir. Morir a uno mismo es lo que nos permite encontrar la vida en el Señor Jesucristo. Debemos darnos cuenta, como lo hizo el Hijo Pródigo, de que hay algo más grande que nosotros mismos por lo que debemos vivir. Y esa es la realidad para todos. Podemos ver en otros lugares el ejemplo del hombre rico que ganó todo, después Dios dice que hoy vas a estar conmigo. Murió y perdió todo. Podemos ver en cualquier situación, podemos ganar todo el dinero del mundo, podemos ser el hombre más rico del mundo o mujer más rica del mundo. Y llegamos al final de nuestra vida y no vale nada. ¿Que vamos a llevarlo a casa vamos a llevarlo al cielo con nosotros? No. ¿O al infierno a nosotros? No. Se queda aquí. Como he dicho antes, no importa qué tamaño casa que tienes, algún día no vas a ser dueño de esa casa. Alguien más va a tener esa casa. Yo puedo tener el auto o el carro más bueno del mundo. Y un día va a romper. Y si no rompe conmigo, voy a venderlo a otra persona y yo no voy a tenerlo. Así que sí, Dios hace que nosotros trabajamos, pide que nosotros seguimos a Él. Y en realidad, mucha gente, su Dios es su trabajo. Mucha gente, su Dios es las cosas que disfruta de hacer. Su Dios es otra cosa. No es Dios de la Biblia. No es el Dios verdadero. Es el deseo de vivir como los americanos. Tenemos un sueño americano que siempre hablamos. Para nosotros también es de tentación. Yo quiero esto. Yo quiero otra cosa. Yo quiero lo que tienen en el televisor. Yo quiero vivir ese tipo de vida. Pero en realidad no tiene sentido. Y todo lo que hacemos vamos a perder. Como el hijo pródigo también vio. Él tenía ese dinero. ¡Wow! Entra al mundo, a ese otro país, vive como quiere. Y finalmente gastó todo. No tiene nada. Y da cuenta de eso en versículos 17 a 19, la toma de conciencia del hijo pródigo, suplicar perdón. Versículo 17 comienza con la afirmación, pero cuando volvió, como dice aquí, versículo 17 empieza, entonces volviendo en sí, es como despertó de lo que estaba pensando y ahora estaba en su mente correcto otra vez y ve la situación. Llegó al punto que vio que su propia situación y la de incluso los siervos de su padre eran mejores que la suya. Vuelve en sí, por así decirlo, después de todo este tiempo viviendo para sí mismo, reconoció que su padre era generoso, incluso con sus siervos.
de modo que todos tenían suficiente para comer, mientras él se sentaba a debatir si podía comer lo que comían los cerdos. Y todos los que estaban escuchando a Jesús en ese momento están pensando, ay no puede tocar esa comida, ay, ¿cómo puedes pensar que posible él iba a hacer esto? Y mientras él está dando este cuento, los alrededores están escuchando así. Un escritor señala así, dice, un hombre no puede arrepentirse hasta que ve la locura del pecado a la luz de la bondad de Dios. Vivir separado de Dios y de su gobierno misericordioso equivale a locura, a depravación. Aquí está el hombre, está sentado alrededor, están los cerdos y está mirando, yo quiero comer algo. Y ahora tengo la idea, él tiene la idea, ¿por qué estoy aquí? Yo podía ser siervo en la casa de mi padre y por lo menos yo podía comer bien. Yo podía ser siervo y por lo menos voy a tener un techo sobre mí mismo. Yo podía hacer todo eso. Regresa a su padre y lo vemos hacer lo que es una confesión muy clara de lo que ha hecho. Confiesa su pecado ante Dios, dice ante el cielo, pero ante Dios y contra su padre. Un hombre dijo también, dice, era consciente de un Dios santo y de una ley quebrantada. Pensando, vemos en esos versículos, él también confiesa sin condiciones y sin reservas. No pone excusas, no ofrece explicaciones. Había pecado y ya, eso solo. El problema con la mayoría de las confesiones que expresan principalmente arrepentimiento por las consecuencias del pecado, en lugar de arrepentimiento por el pecado en sí. Pero vemos aquí como el Hijo está diciendo, versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus siervos. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos la diferencia entre la tristeza o el dolor mundanos y el arrepentimiento piadoso. También observamos una renuncia en sus declaraciones aquí, ya que el hijo pide ser un siervo en la casa de su padre. Dado su pecado, no puede afirmar ser un hijo, solo puede esperar servir. El pastor Charles Spurgeon, el grande de la fe, comentó de esta manera: el hijo pródigo, cuando dijo, me levantaré y iré a mi padre, se reformó en cierta medida desde ese momento. ¿Cómo dices? Él estaba explicando. Pues dejó el comedero de los cerdos. Es más, dejó la copa de vino y dejó a las rameras. No fue con la ramera del brazo y la copa de vino en la mano diciendo, me llevaré esto conmigo y me iré a casa de mi padre. No pudo ser. Todo eso lo dejó y aunque no tenía bondad que ofrecer, no intentó conservar sus pecados y vemos que va a venir, como vemos aquí con Cristo. La idea del verdadero arrepentimiento, lo que vemos de este hombre ahora, es algo que todos nosotros necesitamos saber para ver realmente quiénes somos y quién es Dios. Es la verdad. El hombre o la mujer que se vuelve a Dios comienza a verlo como nunca antes lo había hecho. Comienzan a reconocer la grandeza del amor de Dios. Comienzan a ver su carácter generoso. Entiende la santidad de Dios y la miseria del pecado. Se humillan. Se sienten humildes.
Saben que Dios es generoso, es así que acuden a Él. Pero saben que sus pecados son grandes, así que no exigen nada de Dios. La humildad del arrepentimiento no pone la mirada en mucho, solo en la esperanza de ser aceptados. Vemos esto con ese hijo. Decidió dejar todo y que no tenía nada, pero volver a su padre después de ese tiempo, haciendo lo que él quería, viniendo, pidiendo perdón a su padre y pedirle que puede ser uno de sus trabajadores. Imagínate la humildad que tenía que tener para humillarse frente de su padre y hacer eso. Después de decir, yo no quiero estar contigo, dame mi dinero, ya me voy. Imagínense, ahora viene otra vez y ahora está pidiendo que si por favor puedo vivir aquí. Salmos 84:10 declara, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, hablando con Dios. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Las personas arrepentidas solo suplican por un lugar de su serviente, de siervo. Vemos la respuesta del Padre en versículos 20 a 32. En estos versículos dice, levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijemos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Así, primeramente vamos a ver, aquí vemos la respuesta del Padre a la confesión de su pecado por parte del Hijo y su súplica por un lugar en la casa de su Padre como sirviente. Su arrepentimiento nos ofrece una visión de la asombrosa y rica gracia de Dios Padre a través de la respuesta del Padre aquí. Observan las excelentes cualidades que brillan en el Padre. El Padre reconoció el pecado y la destrucción de su Hijo mucho antes que el joven, cuando se lo ve de lejos y tenía compasión sobre él. ¿Sabe por qué? Porque él ya podía ver que no fue el mismo hijo que salió con su vestido bien y todo. No, este hijo ya probablemente estaba sucio, probablemente su ropa estaba dañado y rota y todo mal. Y llega y él vi quién venía y tenía compasión sobre él. Él predice la locura que se avecinía. Hay compasión, hay ternura en su brazo y sus besos, hay adopción y generosidad. El Padre recibe a su Hijo como a un hijo. El Hijo está pensando, solo voy a ser siervo ahora, soy trabajador. El Padre recibe a su Hijo como a un hijo. Le pone una túnica y un anillo, signos de su filiación, y de nuevo hay alegría. Matad el becerro engordado y celebramos. Aquí es donde el Evangelio desafía todas las expectativas humanas. Pensamos que el Hijo podría ser castigado. Si era por nosotros la idea, eso sería lo que pasa. Pensamos que el Padre habría sido generoso simplemente con permitir que el Hijo volvería como siervo. Pensamos que el Hijo podría y quizás debería haber sido desheredado.
Ha gastado su herencia. ¿Cómo puede volver pidiendo algo? Eso sería nuestra perspectiva como seres humanos. De verdad, si leemos esto, en realidad nosotros pensamos así. Wow, no voy a ser generoso. Imagínalo. No, eso no va a pasar. Sin embargo, es lo que debemos. Es este Padre, un reflejo de Dios Padre, quien derrama su gracia y misericordia sobre el Hijo arrepentido. Eso debería darnos esperanza y el deseo de que aquellos que necesitan recurrir a Cristo escuchen el Evangelio y se arrepientan. Necesitamos compartir con los demás para que puedan disfrutar de la rica gracia y misericordia, que Dios nos ha brindado. Para mí esto me recuerda a lo que se afirma en Efesios capítulo 2, versículos 4 a 7. Dice así: pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos como ese. Hemos conocido a Jesús como Salvador, somos como ese hijo pródigo. Vivir nuestra propia vida en el pecado, en todo lo que tenemos y llegamos, pedimos al Padre. Pedimos por medio de lo que Jesús hizo, podemos venir y pedir. Y Él no solo dice, ok, puedes servirme, sino también dice, ok, sos mi hijo o mi hija. Sos adoptado en mi familia, sos heredero de todas las riquezas también. No por nada que yo hice, no por nada que tú haces, por todo lo que Él hizo, lo que Cristo hizo en el cruz del Calvario, tomando sobre sus hombros tu pecado, mi pecado. Y por medio de Él, su justicia, solo Él, nada que yo pueda hacer, puedo tener vida eterna. Puedo ser llamado hijo o hija de Él. Puedo un día confiar que voy a tener la eternidad con mi Padre Celestial. Este visual que vemos aquí, esta parábola, vemos el amor de ese Padre. ¿Cuánto más tiene el amor de un Padre terrenal, tiene para sus hijos? ¿Cuánto más el Dios de todo va a ser? Su amor va a ser mucho más grande. Pero no terminamos aquí. La respuesta del Padre al Hijo pródigo, perdonar y celebrar. Vemos eso en versículos 20 y 24. La respuesta, eso vemos todo su amor por su Hijo. Y que comenzaron a celebrar en eso. Y que pensando otra vez en Efesios 2, vemos que aquel que estaba muerto en delitos y pecados en los que una vez anduvo, ha sido hecho vivo de nuevo a través de Cristo. El Hijo había estado muerto para el Padre, se había perdido para Él, pero ahora está vivo de nuevo y ha sido hallado. Imagínense. Ok. Podemos ver en versículo 3, antes en versículos 7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De la parábola de la oveja perdida. Parábola de la moneda perdida la semana pasada, versículo 10. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahora vemos en más detalle uno arrepintiendo a su propio Padre, el Padre
con gozo, celebrando con Él. La respuesta del Padre al Hijo fiel es donde vamos a terminar hoy, versículo 25 a versículo 32. Ahora vemos el otro lado de la situación en el hijo mayor. 25 dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque él lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ya ha consumido todos tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Vemos este otro lado de la situación aquí. Aquí en arrepentimiento del menor muestra la respuesta orgullosa, autoritaria y fariseica del mayor. Ha seguido a su padre y ahora se enfrenta a él con rabia para reprenderlo por permitir el regreso del hijo pródigo. Un hombre escribe así, realmente no entendía lo que significa ser hijo. Quizás por eso no entendía lo que significa ser padre. No podía entender por qué su padre estaba tan contento con el regreso del hijo pródigo. Y ya leímos en versículo 32 lo que vemos ahí. Tenemos que hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. A los ojos de Dios, la primera señal de arrepentimiento requiere una celebración por parte de los piadosos. Lo hemos visto en estas tres parábolas. Cada uno, lo que pasa cuando encuentra lo que está perdido, ¿qué hace? ¿Qué hace? En el primero, la oveja perdida, ¿qué pasó? Llama a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Mira, encontré. Y celebra. La mujer que pierde la moneda también, cuando lo encuentra, va a sus vecinos, a sus familiares, a la otra gente y celebrar conmigo. Y ahora el padre, cuando viene el hijo que estaba perdido, estaba muerto y ahora tiene vida otra vez. Estaba perdido, ahora está hallado. Y vamos a celebrar. Y no deja que el hijo mayor viene y dice, no puedes hacer eso. Sino reconocer, tenía que celebrar eso. Tenía que saber que hay todas ellas apuntan a una celebración que se hace tanto aquí como en el cielo, a reconocer que lo que se había perdido ahora se ha encontrado. Para concluir hoy, pensando en esas cosas, necesitamos dar fuerza para compartir con los demás. ¿Quién es su uno? ¿Quién es su uno? ¿Alguien con quien estás tratando de alcanzar sea hijo, sea amigos, sea familia? ¿Quiénes son? Como vemos en cada una de estas parábolas, sabemos una cosa. La persona estaba con toda su fuerza para encontrar lo que estaba perdida. Y hay una celebración y queremos tener esa celebración. Cada vez que alguien conoce a Jesús como Salvador, Señor, en nuestro alrededor, que nosotros también celebramos eso. También celebramos cuando alguien sea bautizado, porque conociendo que ellos también han hecho vida nueva
por lo que Dios ha hecho en su corazón y podemos celebrar en todo. Esta parábola nos muestra cuán grande el amor de Dios, del Padre, es para nosotros. Para terminar, voy a leer una canción, un himno que nos hemos cantado muchas veces antes. Dice: profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Qué gran dolor causó a mi Dios ver padecer a Cristo. Herido en una cruz murió por quien han creído. Ahí en esa cruz está el carga con mis culpas. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Y mi pecado lo llevó a ser crucificado. Mas vida su muerte me dio. Yo sé que ha terminado. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco. Mas en la cruz me gloriaré, la cruz de Jesucristo. ¿Por qué me da de su favor? No puedo contestarlo. Mas esto sé de corazón, Jesús me ha rescatado. Pensando en ese hijo pródigo, pensando en nosotros también. Si conocemos a Cristo, debemos caminar cada día gozándonos en lo que Él hizo por nosotros. No lo merecemos. Es Jesús que me ha rescatado. Vamos a bajarnos cabeza y terminamos hoy. Después.